Muy buenas tardes, queridos hermanos, a todos aquellos que nos están viendo a través de esta plataforma de Facebook del Templo de San Felipe Neri La Concordia de esta ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Y pues los saludo de manera muy especial a todos aquellos que nos están viendo, a nuestras familias, amigos y bienhechores. Y en especial mando un saludo a todas las congregaciones que conforman esta congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Y también, como se dan cuenta, queridos hermanos, contamos de una manera especial con la presencia de una representante de aquí del oratorio, la señorita maestra en informática y computación, Rocío May. Un saludo, Rocío. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este oratorio. Y como se dan cuenta, queridos hermanos, nos encontramos en el interior del templo del oratorio de San Felipe Neri de esta ciudad, en un lugar muy especial, que es enfrente de esta imagen tan hermosa que tenemos a nuestras espaldas de María Santísima en su inmaculado corazón, que es patrona de esta congregación y muy importante para los fieles de esta ciudad. Porque si nos damos cuenta, esta imagen, pues, aparte de ser una imagen de mucha fe, también es una imagen, una obra de arte sacro que tiene mucho que decir, mucha historia, como incluso los padres mayores de aquí de la congregación nos cuentan que esta imagen en los tiempos de la revolución que fue cortada a la mitad de tal manera para que no la pudieran destruir. Y como nos damos cuenta, es una imagen muy, muy hermosa, que incluso inspira en la fe. Y también, hermanos, como sabemos algunos de aquí de la ciudad, por así decirlo, esta imagen de María Santísima en su Inmaculado Corazón tiene tiene una hermana, por así decirlo, que es la Virgen del Carmen. ¿Y por qué digo esto? Porque los escultores que hicieron esta imagen, que igual son muy populares aquí en esta ciudad, que son los dichosos Cora, ¿verdad, Rocío? Estos escultores, les decía, la imagen que tienen en el Carmen y la que tenemos aquí en nuestra congregación, tiene detalles muy, muy propios de esta devoción, porque si nos damos cuenta, en la iglesia del Carmen, pues la imagen nada más es una sola pieza, y sin en cambio esta imagen son varias piezas las que cuentan, desde la Virgen María, desde la nube que tiene, los ángeles y los querubines que tiene. Y por eso les decía, inspira mucho esta imagen, está muy bien detallada para mí. No sé para ti, Rocío, ¿qué te inspire esta imagen de María Santísima? Pues sí, es una imagen muy bella, pero más que eso que me inspira, pues su santidad, ¿no? Antes que nada, si vamos a hablar sobre el tema de la santidad, pienso en el ejemplo que ella nos vino a dar, ¿no? Con su sí. Y al igual que de los santos que vamos a hablar y la mayoría de los santos que conocemos, todos se dejaron guiar, todos se pusieron en manos de ellas, todos tuvieron mucha devoción a la Virgen. Incluso el oratorio, ¿verdad? Todos los oratorios de San Felipe Neri siempre se encomiendan a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, pero es, como decías tú, por esa obediencia que nos haga a cada uno de nosotros ser como ella, sencillos, humildes, obedientes, que no nos dejemos, como decías tú, llevar por nosotros mismos, sino que seamos como ella, que es un ejemplo no nomás para las mujeres, sino para toda la humanidad, por haber dicho al Señor, ese sí. Y bueno, queridos hermanos, los invito ahora a todos aquellos que nos están viendo a que nos pongamos en oración invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine en este oratorio, pidiendo la intercesión de María Santísima en su Inmaculado Corazón, a ser obedientes y sencillos como ella, y de nuestro Padre San Felipe Neri, para ser imitadores de su amor, de su humildad y su caridad. Los invito a todos aquellos que nos están viendo a que nos pongamos de pie desde nuestras casas para hacer la oración.
Y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre eterno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre y Señora nuestra, te pedimos que envíes a nuestros corazones al Espíritu Santo, como lo hiciste con nuestro Santo Padre Felipe Neri en las vísperas de Pentecostés. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celeste, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nosotros. Paraíso quiero. Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios, y renueva mi corazón, y renueva mi corazón. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios, y renueva mi corazón, y renueva mi corazón. Ven, oh Señor, derrama sobre mí tu presencia, que sea un torrente de agua viva para llenar mi alma vacía. Ven y lléname, Espíritu de Dios, que sea un torrente de agua viva para llenar mi alma vacía. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Pues siento
Y bueno, hermanos, como les decíamos, el tema que les vamos a presentar el día de hoy son los santos del oratorio. Pero para nuestro tema sobre los santos del oratorio, primero vamos a meditar, a reflexionar sobre qué es la santidad. Y para esto vamos a buscar un texto bíblico. Y por lo cual les pido, hermanos, que si tienen por allí cerca en su casa una Biblia, que la cojamos para buscar este texto bíblico. Y vamos a buscar de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, del capítulo 5, versículo 18, 25. Repito, de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, del capítulo 5, versículo del 18 al 25. Hermana Rocío, ¿nos podrías ayudar con la lectura de este texto? Con gusto, hermano. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a este Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, hermanos, después de haber escuchado estas palabras, este texto, invitamos a todos aquellos que nos están viendo a que escojan una palabra o una frase que les haya llamado la atención de este texto, que le escriban en los comentarios a través de esta plataforma mencionando el por qué les ha llamado la atención o qué les quiere decir en su vida personal. Al finalizar de nuestra reflexión serán leídas algunas de ellas. Por aquellos que no pudieran tener por allí una Biblia, ahorita la hermana Rocío otra vez va a hacer lectura de ese texto. Hermana Rocío, ¿podrías leernos este texto? Para que aquellos que no tienen la posibilidad o por allí una Biblia, lo vuelvan a escuchar con atención, y de allí a ver si les puede interesar, como les decía, una palabra, alguna frase de este texto que vamos a meditar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu,
actuemos conforme a ese espíritu. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, como hemos escuchado, esta palabra de la santidad tiene que ver mucho con una festividad que acabamos de pasar hace algunos días y que incluso trata de ser opacada con algunas costumbres que no son propias de un cristiano, y es la fiesta de todos los santos. Retomando el catecismo de la Iglesia Católica y la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad, nosotros cuando hacemos nuestra profesión de fe, o sea, el credo, decimos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, porque nos referimos a que la Iglesia es una, por la unidad que hay entre todos sus miembros, una sola fe, puesta en un único Dios, uno y trino. Santa porque es el mismo Dios el autor y el fundador de la misma, Jesucristo, que se entregó por ella para santificarla, purificarla y hacerla santificante. Nosotros, como miembros de esa Iglesia, a través del bautismo, estamos llamados a esta vocación. El Señor nos ha elegido a nosotros para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ya que nos revestimos de aquella luz, del mismo Jesucristo que nos hace hijos de Dios y nos hace llamarle a Dios Padre, discípulos del Señor, y al mismo tiempo nos hace coherederos del reino de los cielos, este reino que se va adquiriendo a través de nuestro trabajo, por configurarnos con aquel que nos ha creado. Si nos damos cuenta, los santos son aquellos que han vivido en la gracia de Dios, que les han dado sentido a su propia existencia y no se han quedado en una mera existencia, por así decirlo en la mediocridad, de tal manera que encontraron aquello que el hombre busca a lo largo de su vida, la felicidad, pero no una simple felicidad, sino la felicidad plena que nos hace que no los hace ser solamente hombres, sino ser verdaderos seres humanos. Los santos son aquellos que dejaron que Dios fuera el centro de su vida, dejaron que Dios esté dentro de ellos, no sobre ellos, dentro de ellos, envueltos por su espíritu, de tal manera que dejaron que el mismo Dios actuara a través de ellos. Como hemos escuchado en esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, algo que caracteriza a los santos es que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que los vivifica y que los hace actuar. Ese espíritu de amor que no es limitado, de alegría, de paz, de generosidad, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio de sí mismo, que ninguna ley va en contra de estas cosas. La santidad no se obtiene de la noche a la mañana, sino que es un arduo caminar por el que hay que trabajar como bautizados e hijos de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Lucas capítulo 11, versículo 45. De tal manera que nos vayamos configurando con nuestro Creador. Y que los mismos santos son ejemplo para nosotros de esa santificación, que no es fácil, ya que también ellos sufrieron, lloraron, sintieron dolor, angustia e incluso murieron por defender la verdad. Pero eso jamás los limitó. Hicieron que su vida fuera fecunda, de tal manera que a raíz de su ejemplo nos invita a querer ser más agradecidos con Dios y amar más a nuestros hermanos, a dar la vida por nuestros hermanos, como Cristo, el mismo Santo, la dio por ti, la dio por mí. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese Espíritu. ¿Cómo ves, querida hermana Rocío, acerca de ese tema de la santidad? Yo creo que muy interesante, ¿no? Bastante.
todos nosotros que somos cristianos, que somos bautizados, hijos de Dios sobre todo, ya ni la creación, la demás creación como los animalitos, las plantas, no llaman a Dios Padre. Nosotros somos esos herederos, esos dichosos por decirle Padre a Dios. Pero tú, ¿cómo ves, hermana Rocío, a través de este tema de la santidad? ¿Qué opinas, Rocío? Ahorita que con esta reflexión que escuchamos, que incluso nuestros santos del oratorio y todos los demás santos, los santos actuales, ¿tú qué opinas, Rocío? Pues en ese tema de la santidad, digo, es tan abundante, pero creo que lo principal es imitar aquí esto, ¿no? Seguir su palabra, vivir su palabra más que nada, porque no podemos simplemente escucharla y no llevarla a cabo. Yo creo que todos estos hermanos, todos los santos, misma la Virgen María lo decíamos, ella aceptó la voluntad del Padre. Me viene el texto de San Lucas donde dice, le dicen a Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y él le responde, ¿no? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y eso creo que es la base, ¿no? De todo, tener que vivirlo, poner en práctica la palabra de Dios. Sí, incluso si nos damos cuenta, los santos son, pues aparte de ser inspiraciones para nosotros, como un ejemplo le decía San Felipe Neri, el cura de Ars, la hermana Teresa de Calcuta, o sea, infinidad, ¿no? Que si se dan cuenta, no nada más cambian un cierto número de grupos, sino que ellos, con su ejemplo, cambiaron una comunidad, una sociedad, en la forma de pensar. ¿A través de qué? A través de la verdad, que incluso fueron criticados, como les decía, humillados, pero sin en cambio ellos siempre defendían la verdad, lo que Dios les estaba pidiendo, escuchaban a Dios, ¿no? Sí. Como decías tú, Sí, la Virgen María. palabra. La Virgen María, como decíamos, ese mismo sí, ¿por qué? Porque escuchó al Señor. Y yo creo que eso es lo que a veces a nosotros como cristianos nos falta, escuchar a Dios, ¿no? Sí, Escuchar, no como un ejemplo, escuchamos. yo pondría un ejemplo, y eso es a la otra pregunta que nos llevaría, hermana Rocío, el por qué no, en nuestros tiempos, por qué ya no nos interesamos por la santidad. Pero yo creo que es por esto, ¿verdad? Porque no sabemos escuchar al Señor, como un ejemplo, a través de su palabra. Incluso cuando estoy con los hermanos aquí en el templo, platico luego a veces con los fieles, y yo les digo, a mí me gusta siempre leer antes las lecturas, de tal manera que ellos escuchen, escuchen lo que se les está diciendo, lo que están oyendo, porque no es el lector el que está hablando, es el mismo Dios, y Dios nos quiere decir algo a través de su palabra, muy aparte del contexto histórico, cultural que tiene la Sagrada Escritura, pero trae sobre todo un mensaje, ese mensaje para nosotros que es la vida eterna, la santificación, es la vida misma del hombre. Y yo creo que los santos, ellos han sabido escuchar esta palabra, han sabido imitar a Jesús, que hacía Jesús. ¿O cómo ves, hermana Rocío? Sí, me llama la atención lo que dijiste de que venir preparados. Yo creo que eso es esencial. Leer, la gente compra los misales y aquí los está leyendo. Sí. Como decía luego un padre, ¿no? Acabar viendo cómo si se equivocan o no. Sí, o ándele, o nos inspiramos en otras cosas y así, ¿no? Pero a veces nada más venimos, nos sentamos y no la escuchamos con ese espíritu. Sí, que lo esencial es venir preparados para ya entenderla, saberla escuchar y vivirla. Y vivirla sobre todo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. Como les decíamos, ¿no? Los santos, o sea, no es un trabajo o que de la noche a la mañana, pues yo quiero ser santo, ¿no? Y ya de la noche a la mañana no. Es un trabajo constante. Lo vemos en nuestros diferentes santos y sobre todo en nuestro padre Felipe Neri, ¿no? Que él siempre fue un caminar, un trabajar que impactó incluso a una sociedad, cambió una sociedad en el momento en el que vivía.
que como les decía, no era así como luego los vemos, ¿no? Que decimos, no, pues los santitos son aquellos que nada más están en los retablos y así, y nada más venimos y les tocamos, ¿no? Para que nos haga un milagro, no, sino que hay que imitarlos, como a ellos. Ellos son incluso la imagen viva de Jesucristo, pero es algo recíproco, o sea, no nomás, como un ejemplo, San Felipe Neri que veía en los hermanos pobres, en los más necesitados, a Dios. También estos hermanos necesitados veían en San Felipe y en los santos a Dios, al mismo Dios. Es algo recíproco, como incluso yo pondría así un ejemplo, la dignidad, ¿no? Del ser humano. Cuando yo veo la dignidad del otro ser, de la otra persona, también él ve mi dignidad, yo reconozco mi dignidad. Algo así yo pondría como un ejemplo, ¿no? Así los santos, o sea, no nomás son las esculturas que vemos, o sea, no, sino es la vida, las obras que ellos hicieron, la personalidad del santo, qué fue lo que hicieron, que los llevaron hasta los altares, a este paso de la santidad, que incluso si nos damos cuenta, es un conjunto, todo, los santos, nuestros hermanos fieles difuntos y nosotros, que los santos, ellos que están gozando de la gloria de Dios, piden por nosotros, que estamos peregrinando en esta vida, y así como nosotros pedimos por aquellos que se están purificando de sus pecados. Sí. O sea, es algo increíble esto de la santidad, es uno, otro, o sea, es un conjunto, una comunicación mutua, no es algo que por aquí, ellos por acá, que están gozando y están allá, no. O sea, es una comunicación mutua entre unos con otros, porque es como les decíamos, una iglesia unida, la unicidad que hay dentro de esa iglesia. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo ves, hermana Rocío? No, y aparte como un ejemplo decíamos, ¿no? Que tal vez por eso hay muchas personas que a veces no les interesa ya sobre ese tema de la santidad no hay comprensión o porque no hay interés, o yo no sé, hay muchos factores. Yo sí, creo, lo mismo que decía ahí en la encíclica el Papa Francisco sobre los peligros que hay en la actualidad, bueno, y que ha habido desde el principio, ¿no? Nombraba mucho el gnosticismo y el pelagianismo, y eso se refiere principalmente, ¿no? A veces solo nos ponemos a leer, a escuchar. Por ejemplo, los gnósticos solo se basaban en su conocimiento, ¿no? Pero no tenían a Dios, no tenían amor, solo se basaban en su inteligencia, en la inteligencia. Y los pelagianos, pues lo vamos viendo en la actualidad, mucha gente se basa en los logros que él mismo ha conseguido, no toman en cuenta a Dios, sino que piensan que todo lo que han avanzado, lo que tienen, lo que van logrando, es por su mérito propio. Yo creo que eso también es lo que pasa, ¿no? Que vivimos pensando en que somos nosotros, no agradecemos a Dios, no pensamos que Él es el que nos hace o logra que tengamos todo lo que tenemos, ¿no? No, incluso yo creo que porque no buscamos o no comprendemos que Él es nuestro creador, que Él es nuestro propio autor para que nosotros existamos. Yo creo que es eso como un ejemplo de viene lo que es el ateísmo práctico, ¿no? Que hoy en día se vive, que viven como si Dios no existiera, pero es evidente que Dios existe. Pero sin en cambio estas personas, como un ejemplo luego cuando platico con ellos que dicen, yo no creo en Dios, y le digo, bueno, no crees en Dios, y dice, tampoco creo, para mí la Sagrada Escritura es basura, por así decirlo. Ellos dicen así, es basura, no me sirve para nada. Y digo, bueno, pero yo creo que no te sirve en cuanto a que no conoces qué te dice la Sagrada Escritura, como lo que decíamos, no escuchamos al Señor. No la escucha. Esas personas, pues, así como que cuando dicen, no, es que no sirve para mí, la Biblia es un libro fanático. Y decimos, bueno, entonces lo dices porque tú conoces bien la Sagrada Escritura, tú conoces bien el catecismo de la Iglesia Católica. Y ya cuando les empiezas a preguntar y dicen, no, es que no sé, y dices, pues por eso, porque tu ignorancia te ha cegado. Exacto. Nos han dejado llevar. Es lo clásico, ¿no? Sí, muy clásico. Nos han dejado llevar por ese Espíritu de Dios, que no han buscado qué es lo que Dios te trata de decir en tu vida, en tu existir. Como decíamos, no estamos aquí nada más por ser efectos no, nosotros tenemos una causa y tenemos que buscar nuestro propio existir, qué queremos para nuestra vida. Ya lo decía San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. ¿Qué quiere decir? Tenemos que poner nuestra parte,
¿Cómo? Como lo dijo Jesús, ¿no? Amando al prójimo como a nosotros mismos y amando a Dios. Sí, y más que nada, como les decía, o sea, nosotros como bautizados, porque no, la santidad no nomás va a ser, bueno, no es exclusiva para sacerdotes, obispos, para el Papa, religiosas, o sea, no, es para todos los bautizados, para toda la iglesia, porque a veces luego decimos, no, pues nada más la santidad es exclusiva, y no, como un ejemplo ahorita el nuevo beato, ¿verdad? Carlos Acutis, Ajá, o sí, sea, un cibernauta, ajá, y desde ahí se santificó. sí, como les digo, es para todos los que somos bautizados, los que somos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros entonces estamos llevando ese trabajo de la santidad? Pero hay que tener en cuenta que la santidad, especificando, no es que yo haga obras buenas, no, sino que es en cuanto yo deje que Dios esté en mí, dentro de mí, no sobre mí, por eso hacía énfasis, que esté Dios dentro de mí, no sobre mí, de tal manera, como les decía, que sea Dios quien actúa en mí, para que cuando me vea el hermano, vean al mismo Dios, yo vea a través de mis hermanos a Dios, y ellos vean al mismo Dios, que vean ese amor, esa caridad, esa humildad, obediencia. Y la santidad se tiene que vivir en todos lados, en la casa, en la familia, incluso dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Del oratorio, sí. O sea, es indispensable. Yo, la verdad, a mí cuando me enseñaron la vida, sí conozco muchos, bueno, los santos, como les decía, el coro de Aos, la hermana Teresa de Calcuta, que han impactado, pero yo cuando vi y leí un poco sobre la vida de San Felipe Neri, la primera vez que llegué aquí al oratorio, que incluso me pusieron la película, ay no, la verdad, pues me entró mucho sentimiento que dije, oh wow, yo quisiera ser como este santo, San Felipe Neri, porque eso es lo que les digo, ellos nos inspiran a nosotros. Les digo, cuando estaba con los niños, una entrega de verdad que impresiona, ¿verdad?, de nuestro Santo Padre. Ahorita vamos a hablar acerca de él, que de verdad su vida impresiona. Y es tan impresionante que incluso yo creo que por eso inspiran a otros, como San John Henry Newman, San Luis Crusopi, ¿no?, hacer sus congregaciones a raíz de esa inspiración, San Felipe Neri, de su entrega, su ayuda, tanto a los laicos como a sus propios sacerdotes, incluso, bueno, ahorita lo vamos a ver, algo que incluso me impresiona de él cuando decía, hay muchas reglas, ¿no?, para obedecer, pero solamente yo pongo una, que es la caridad, y dice, por quien sabe vivir en la caridad, va a saber vivir bien, cristiano como cristiano, de tal manera que eso nos lleva a la santidad. Y sí es cierto, ¿no? Porque yo veo la caridad, pues es una de las virtudes donde se desborda todo. El amor, la humildad, la benignidad y todo lo demás, ¿no? Sí, ya recomendaba por eso siempre nuestro padre San Felipe Neri leer toda la literatura que iba a la S, o sea, santos, leer la vida de los santos. ¿Por qué? Por eso, para tratar de imitarlos, ¿no? Que nos inspiren. Sí. Y yo creo que también, bueno, ya para finalizar, ya vamos para ir cerrando un poquito sobre este tema también de la santidad, porque también vamos a leer los santos del oratorio, y son 5 los que vamos a leer. Yo creo que también, porque esta palabra de la santidad no es muy común en nuestro lenguaje, no sé ustedes qué piensen, pero como un ejemplo, en nuestra casa o en nuestra familia no a veces habla de qué es la santidad, o sea, es algo que no pasa muy comúnmente en nuestro lenguaje, ¿no? Es que, pues, yo no me imagino llegar a ser santa, pero me quedo pensando mucho en las palabras del padre Pedro cuando da sus homilías, que dice que cada quien desde su estado de vida se puede santificar, ¿no? Ajá. Y no lo vemos así. No nos imaginamos que podamos llegar a ser santos, y sin embargo, como lo dices, desde que estamos bautizados estamos llamados a la santidad. Ajá, pero a veces, como un ejemplo, venimos, nos dan la plática, nos echan el agüita y nos vamos y ya no regresamos. Por eso te decía, o sea, yo creo que es algo que no es muy común en nuestro lenguaje, incluso familiar. Como yo pondría un ejemplo, los niños. Hay veces que hay niños que llegan, como un ejemplo, en el catecismo y preguntan, ¿y quién es este? Y decimos, pues es como un ejemplo, San Felipe Neri, y ya le contamos su vida y obras. O como yo, un ejemplo, cuando
Cuando yo era niño me acuerdo que por donde yo vivo hay varias imágenes de devoción, como un ejemplo la de San Miguel Arcángel en Atlautla, la de la Inmaculada Concepción en Uzumba, o incluso en mi propio municipio, que está San Esteban Protomártir. Yo me acuerdo que yo primero me llamó la atención los santos, yo creo que eso como de los 7, 8 años, porque me acuerdo que mis papás nos llevaban a Tlautla a la festividad de San Miguel. Y ya cuando veía la imagen y todo, y le preguntaba a mi mamá, oye mami, ¿qué es esto? ¿Qué? Ella me decía, no, pues es San Miguel. Y me trataba de dar una explicación, ¿no? O sea, ¿quién era San Miguel? San Miguel que nos defendió del diablo, que nos ayuda ante él para que no cometamos pecados y así. Y de allí yo iba agarrando ese interés, ¿no? Pues, ¿qué es eso, no? De los santos. Ya cuando entro al catecismo y veo este santo que les digo, San Esteban, y nos empiezan a contar su vida, qué fue lo que hizo, pues dices, oh, wow, ¿verdad? Y cuando vas descubriendo que hay más santos, y así como le decía a la hermana Teresa de Calcuta, o sea, San Juan Pablo II, San Bernardo, o sea, ahora sí que él le inspiró acercarse a Dios, y no nada más entró él, sino toda su familia. sí, y ya como, o sea, desde allí, y yo creo que esta palabra de la santidad hay que trabajarla, no nomás aquí cuando venimos a la iglesia, sino desde la familia, desde el hogar. ¿Qué es la santidad? ¿A qué nos invita cuando hablamos de la santidad? Cuando Dios nos invita a la santidad, ¿qué es la santidad? Por eso escuchemos todos los días qué Dios nos quiere decir a través de su palabra, a través de los acontecimientos que nos pasan, para que no estemos después pintando o enseñando allí la chichi por allá, ¿verdad? Por el centro histórico, ¿verdad? A veces. Pero por eso, porque a veces no conocemos qué son los santos, qué traen sus vidas, qué quiere el Señor de mí. Bueno, ¿qué sigue, hermana Rocío? Sí. No, mentira. No sé si haya comentarios, Padre Raúl, de aquellos que nos están sintonizando a través de esta plataforma. Padre Raúl, ¿qué dicen por allí nuestros hermanos que nos están viendo? Por favor, Padre Raúl. ¿No hay nada? ¿No? ¿Nadie escribió? ¿Que nadie nos está viendo? ¿Así? Dice Esteban Bulnes, la vía del Espíritu está por encima de la ley. Eso no significa que actuar conforme al Espíritu implique ir en contra de la ley, sino más bien actuar conforme al Espíritu de la ley de Dios, que representa todo lo bello y lo verdadero. Así pues, no actuamos siguiendo la ley por la ley, sino por el bien que representa. Dice un arduo, Jacqueline Ávila, es un arduo trabajo en que debemos esforzarnos cada día todos con nuestras acciones. Un mundo fraterno es posible si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Shelley May, debemos poner en práctica la palabra del Señor, vivir siguiendo el ejemplo. Hay otra que dice, fallamos en vicios cuando llegamos a convivir y nos pasamos con el alcohol. Ahí llega a haber pleitos, discordias, en ellos se ven estas infidelidades. Morgan Deutsch dice, qué interesante el tema de la santidad en relación con la vida personal y la familia. Gracias por este oratorio. Y Shelley May dice, también se predica con el ejemplo desde casa. Pongamos de nuestra parte. Muchas gracias a aquellos que pudieron escribirnos a través de esta plataforma, muy interesante también, ¿verdad? Sí, gracias por también ser parte de este oratorio. Y bueno, antes de pasar ya a lo que sería el tema de los santos del oratorio, los voy a invitar, vamos a hacer una dinámica, pero con un canto. Ya nos llegó Pili, también le esperábamos, pero un improviso, la detuvo su novio, no es cierto.
no la dejó venir. No es cierto. Pero bueno, nosotros vamos a hacer esa dinámica, por lo cual nosotros los invitamos a ponernos de pie para hacer esta dinámica con este canto. Yo creo que es un canto que muchos conocen, es muy famoso para los retiros y así, ¿no? Porque aquí no hacemos retiros, ¿no es cierto? No, y se llama El Diablo está enojado. Bueno, los invito desde casita, si pueden, a ponernos de pie para hacer esta dinámica. Y va algo así. Primero se las voy a enseñar cómo va y después ya la vamos a cantar y la hacemos. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Rocío? Aprendemos. A ver si se escucha. Ah, sí. Es algo así, va. Sí. Dice: el diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Creo que está muy fácil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Rocío, o no? ¿Otra vez? ¿No? ¿Sí? Otra vez. Dice: está enojado, una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y otra vez: y mis pecados son perdonados. Sí, está fácil, ¿verdad? A ver, hermano Alejandro, si nos puedes ayudar. Ven, que no te dé miedo, chi. Ven, para que ya seamos dos. A ver, hermano, pásate de este lado, hermana. Bueno, ya está más fácil, ¿verdad? Ya 2 veces, yo creo que ya, ahora sí ya, hay más claridad, ¿verdad? A ver, hermano Alejandro, aquí para que estés junto a nosotros haciendo comunidad. Dice: yo sí hago comunidad. Bueno, vamos a empezar nuestro canto, dice así: el diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Ay, para abajo, más arriba, es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Ay, para abajo, más arriba, es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Yo amo a María, hay una razón. Yo amo a María, hay una razón. Yo amo a María, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Ay, para abajo, más arriba, es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Ay, para abajo, más arriba, es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Me están saliendo alitas, hay una razón. Me están saliendo alitas, hay una razón. Me están saliendo alitas, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Ay, para abajo, más arriba,
Es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Más para abajo, más arriba, más arriba. Es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Yo amo a mi hermano, hay una razón. Yo amo a mi hermano, hay una razón. Yo amo a mi hermano, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Hay más abajo, para arriba. Es el Espíritu de Dios que actúa en mí. Hay para abajo, para arriba. Es el Espíritu de mí. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Jimmy. Hermano Jimmy, gracias por tu parte. ¿Podemos sentarnos un momento, hermanos? Y bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestro tema principal, que era lo que les decíamos, los santos del oratorio. Vamos a ver un poquito de su biografía sobre su vida y obras que ellos hicieron de tal manera que los llevaron a la santidad. No sé si nos podrías ayudar. Pero para esto vamos a leer, para que ya no se nos haga tan tedioso y así. Primero vamos a leer a los santos de la congregación del oratorio, que les decía, son 5. Vamos a leer primero estos 5 santos que al final comentamos. ¿Te parece bien, hermana Rocío? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, empezamos con nuestro primer santo, que es nuestro Santo Padre Felipe Neri. San Felipe Neri nació el 21 de julio de 1515 en Florencia, Italia. Es conocido como el patrono de los educadores y humoristas, fundador del Oratorio de Roma, recordado por haber recibido el don de la curación, de profecía y de poder leer los pensamientos de otros. Aquí algunos datos sobre la increíble vida del llamado apóstol de Roma. Felipe Neri recibió sus primeras enseñanzas religiosas de parte de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos, en Florencia, Italia. A los 16 años fue enviado a San Germano para ayudar en el negocio del primo de su padre. Hizo también aquella labor que su pariente decidió hacerlo heredero de su fortuna. Felipe tuvo una experiencia mística en una capilla que pertenecía a los benedictinos de Monte Cassino y descubrió su vocación al sacerdocio. Pronto decidió alejarse de la opulencia y los bienes materiales para enrumbarse en 1533 a Roma y servir a Dios. Tras abandonar sus estudios de filosofía y teología, cerca del 1540, decidió hacer apostolado y enseñar el catecismo a los pobres. En aquel tiempo, el colegio cardenalicio era gobernado por los Medici, y por ello muchos cardenales se comportaban como príncipes seculares. Roma se encontraba en un estado de ignorancia religiosa. Los sacerdotes abandonaban a la feligresía y las iglesias, y las costumbres de la época no eran las mejores. Durante 40 años, Felipe fue el mejor catequista de Roma y logró transformar la ciudad. Su antiguo apostolado comenzó con la visita a los hospitales. Después se pensó a frecuentar las tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos, exhortando a las personas a servir a Dios. Es conocido como patrón de los humoristas. Definitivamente Felipe recibió de Dios el don de la alegría y amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, se hacía fácilmente amigo de obreros, empleados, vendedores y niños de la calle. Una de sus preguntas más frecuentes era: ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Si le mostraban buena voluntad, solía explicar los modos más sencillos para llegar a ser piadosos y comenzar a hacer la voluntad de Dios. También tuvo por amigos a varios cardenales y príncipes que lo estimaban por su gran sentido del humor y humildad.
Además del apostolado, Felipe Neri solía pasar la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián, cerca de la Vía Apia, para entrar en profunda oración. Practicaba además las obras corporales de misericordia. En 1548, junto a su confesor y 15 laicos, fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, que se reunía para realizar ejercicios espirituales y socorrer a los peregrinos necesitados. Con ello fundó el célebre Hospital de Santa Trinidad dei Pellegrini, en el cual fueron atendidos y cuidados 145.000 peregrinos en el año jubilar de 1575. Podía leer el pensamiento de sus penitentes y levitar. El 23 de mayo de 1551, a los 36 años, fue ordenado sacerdote. Al poco tiempo fue a vivir a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad, en Italia, donde principalmente se dedicó a la confesión. Solía confesar desde la madrugada hasta mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a una multitud de penitentes de toda edad y condición social. No solo confesaba muy bien, sino que tenía el don de leer el pensamiento de sus penitentes y los guiaba con gran compasión en el camino de la santidad. También celebraba con gran devoción la misa diaria, que muchos sacerdotes habían abandonado. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la Eucaristía y se le vio levitar a veces, pero para no llamar la atención trataba de celebrar la última misa del día en la que había menos personas. Curaba enfermos y predecía el futuro. Felipe tenía el don de curación y le devolvió la salud a muchos enfermos. En varias ocasiones también predijo el futuro y vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba como una luz celestial. Conoció a San Ignacio de Loyola. En 1544, Felipe se hizo amigo de San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguirlo como misionero, pero al final desistió, porque deseaba continuar con su labor en Roma. Fue así que constituyó el núcleo de lo que después se convirtió en la Hermandad del Pequeño Oratorio. En 1575 esta hermandad pasaría a llamarse Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, siendo aprobada con la bula Copiusus in Misericordia Deus del Papa Gregorio XIII. La Virgen María se le apareció y fue sanado. Su salud siempre fue frágil. En cierta ocasión, la Santísima Virgen se le apareció y le curó de una dolencia en la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había perdido el conocimiento cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y exclamó: «Mi hermosa señora, mi santa señora». El médico que les asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo: «Dejadme abrazar a mi madre, que ha venido a visitarme». Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas, como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo. Falleció en la solemnidad de Corpus Christi. El 25 de mayo de 1595, día del Corpus Christi, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». A la medianoche le dio un ataque y, levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. Fue beatificado en 1615 y canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Muy interesante, ¿verdad? Como dice San Felipe, ¿no? Vayamos, ¿cómo dice? A la casa del Señor. A la casa del Señor, alegre, siempre es alegría, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahorita lo comentamos también. A ver, hermano, ¿nos puedes ayudar ahora con el San Francisco de Sales? Igual otro padre del oratorio, ¿verdad? Sí, probablemente, ¿no es cierto? También, Sí. oratoriano. San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567.
Es considerado como patrono de los periodistas. Fue obispo de Ginebra, fundador del oratorio de Tonor. Tuvo conocimiento del oratorio de San Felipe Neri por los escritos de Galonio, que le envió su amigo Juvenal Ancina, escritor que se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que nadie se sentía molesto. Un escritor y orador que no buscaba el morbo, sino la transmisión de la simple y llana verdad evangélica. De tal manera que el mismo rey Enrique VI exclamó: el obispo de Ginebra tiene todas las virtudes, sin un solo defecto, haciendo volver a la comunión católica a muchos hermanos que se había separado, enseñando a los cristianos la devoción y el amor a Dios y a los hermanos. Supo comunicar la idea de que todo lo auténticamente humano es cristiano. Fue un humanista de pies a cabeza. Desde niño deseó estar lleno de la gracia de Dios. San Francisco fue bautizado por el Papa Alejandro VII en el 1661 y el mismo Papa lo canonizó en el 1665, a los 43 años de su muerte. En 1878, el Papa Pío IX, considerando que los 3 libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota o Filotea y el tratado del amor de Dios o Teotino, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Gracias, hermano. Igual interesante, ¿verdad? Un escritor tenemos aquí. San José Vaz. Nació el 21 de abril de 1651 en India. Fue el tercero de los hijos del matrimonio cristiano formado por Christopher Vaz y María de Miranda. Después de realizar sus estudios humanísticos y literarios en la ciudad de la Vieja Goa, se ordenó sacerdote en 1676. Fue comisionado como vicario apostólico en la región de Canará en 1681, aunque en su corazón estaba el deseo de partir a la isla de Ceilán, donde los católicos carecían de sacerdotes desde la colonización holandesa y la introducción del protestantismo calvinista. Con 30 años de edad, el padre Vaz inició una pequeña comunidad que se estableció en la iglesia de la Santa Cruz de los Milagros. Surge entonces la necesidad de darse un estatuto para normar su vida y trabajo comunitario, y deciden adoptar las constituciones de la congregación del oratorio fundada por San Felipe Neri en Roma, dedicándose a la oración, la predicación y a la caridad de los hambrientos que abundaban en la dorada Goa. Recorrió Ceilán descalzo, pidiendo comida de puerta en puerta, al igual que Sinayasis de la India llevaba cuentas de oración alrededor de su cuello. Él
Llevaba el rosario, quizá también un cántaro. Durante sus viajes se aferra a las cuentas del rosario, lo recita alternadamente con sus compañeros con gran devoción a la Santísima Virgen, de quien se declara esclavo de María. Visitaba a los enfermos, especialmente durante la epidemia de la viruela que se inició en el año de 1697, y a los cristianos en la cárcel, reanimando en la fe en los católicos hasta que el día de su muerte, el día 16 de enero de 1711, recordado por sus habitantes como Sawami, Gran Padre, por su congregación del oratorio en Goa, reconocida por las autoridades eclesiales de la India, Portugal y Roma, manteniendo su espíritu hasta la supresión de las órdenes religiosas por las autoridades de Portugal en 1835. El otro santo es San Luis Crusopi. Nació el 4 de agosto de 1804 en Udine, ciudad de Friuli, situada al norte de Italia. Patrono de los futbolistas, vivió en tiempos difíciles de guerra, epidemias y carestías, pero su espíritu, forjado en un ambiente familiar de fe profunda, no se abatió frente a las diferentes dificultades, sino que descubrió en ellas un llamado de Dios para entregar toda su vida al servicio de los más necesitados. Es ordenado sacerdote en 1827. Luis fue gran admirador de San Felipe Neri. Ingresó a la congregación del oratorio, de la que llevó a ser un centro de irradiación de vida espiritual. Fue un hombre de oración constante, cuya jornada tenía como eje la celebración pausada y fervorosa de la Eucaristía. Además, cada día encontraba tiempo para una larga meditación, frecuentes visitas al Santísimo Sacramento, devota recitación al oficio divino, al Via Crucis, rosarios y vigilias nocturnas de oración. De ahí sacaba fuerzas para las múltiples actividades de apostolado, educación y las diversas obras de caridad con los más marginados. Quiero, escribía el Padre Luis, ser fiel a Cristo, estar dedicado plenamente a Él en mi camino hacia el cielo y conseguir hacer de mi vida copia de la suya. Y, evocando la predilección de Jesús por los más sencillos, dice: los pobres y los enfermos son nuestros patronos y hacen presente la persona misma de Jesús. Para ello vivo y gasto mi vida. San Luis Crusopi instituyó la Casa de las Abandonadas o Institutos de la Providencia para la formación humana y la cristiana de los jóvenes que no tenían la posibilidad de estudiar. Creó la Casa de la Providencia para las que salían formadas del Instituto de la Providencia y no encontraban empleo. Inició la obra de las sordomudas, para cuya atención adecuada no dudaba en fundar la Congregación de las Hermanas de la Providencia. San John Henry Newman. Nacido en la ciudad de Londres el 21 de febrero de 1801, el mayor de 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Murió en Edgbaston, Birmingham, el 11 de agosto de 1890. En 1845 se convirtió al catolicismo, recibiendo 2 años después la ordenación sacerdotal, fundando posteriormente la congregación del oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra.
En 1879, el Papa León XIII le nombró cardenal. Cuando Newman se convierte al catolicismo, pierde su trabajo, sus amigos y hasta hay miembros de su familia que ya no le hablaban más. Hacerse católico en Inglaterra en ese momento significaba perderlo todo. Con una labor continua a lo largo de 45 años, Newman provoca un gran cambio social en el país. Para cuando fallece en 1890, ya no se veía tan mal que alguien fuera católico. La conversión es un camino aceptable socialmente gracias a Newman. Newman podía ser santo de la amistad. Tuvo muchos amigos de todos los niveles, desde primeros ministros hasta el mendigo de la esquina. Sus más de 20.000 cartas, recogidas en 32 volúmenes, son testimonio de sus muchos amigos. Por otro lado, podría también considerársele como el santo de los periodistas. Siempre le gustó mucho escribir y ser director de revistas y periódicos. Desde poco después de llegar a Oxford, a los 16 años, hasta casi el final de su vida, se le considera uno de los mejores escritores de lengua inglesa del siglo XIX. Su libro, sobre lo que es una universidad, por ejemplo, es un clásico sobre la educación que sigue discutiéndose hoy en día. Y no es solo una discusión abstracta. Newman mismo comenzó una universidad en Dublín y un colegio de secundaria en Inglaterra, y ambos perduran hasta el día de hoy. Luego está su visión también sobre el papel de los laicos en la Iglesia. Newman ya vio que el futuro de la Iglesia estaba en manos de los laicos y que para eso necesitarían una formación profunda. Sin embargo, en su tiempo los católicos no tenían siquiera acceso a una formación intelectual de calidad, y mucho menos a una formación doctrinal, religiosa, al nivel necesario. De hecho, su visión no pudo hacerse realidad hasta 100 años más tarde. El cardenal Newman era un hombre humilde y muchos desconocen cuánto hizo por la gente normal y sencilla, incluidos los enfermos y los pobres. Visitaba a todos los feligreses que no le esperaban ni le necesitaban. También visitó a todas las personas enfermas y muchas que tenían enfermedades contagiosas como el cólera. Nunca se preocupó por contraer la enfermedad de otra persona. Siempre tuvo tiempo para los demás. También apoyó mucho a las familias, a las madres y a sus hijos. Estaba muy interesado en una esmerada educación de los niños. Todos los problemas de los demás le importaban. En 2010 fue beatificado por el Papa Benedicto XV en Birmingham, Reino Unido, y canonizado por el Papa Francisco el 3 de octubre del 2019. Y ya solamente para mencionar a los beatos también, el oratorio tiene algunos beatos, había proceso, ¿verdad?, de canonización, como el beato Juan Juvenal Ancinas, el beato Antonio Grassi, el beato Sebastián Balfer, el beato Salvio Luis Mialpeis. Bueno, ¿y cómo ves, hermana Rocío, estos santos de nuestra congregación? ¿Te llaman la atención o no, de plano? No, pues sí, como no. No un quisiera gran ser ejemplo a como uno. seguir. Sí, no, ¿verdad? sí. Un gran ejemplo a dar la vida por el Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Todos en sus distintas maneras encarnaron el Evangelio. Sí, como te decía, también a la luz de esta verdad del Evangelio, incluso si nos damos cuenta, ellos, a través de ello, pues incluso eran, como lo que decíamos, ¿no? John Henry Newman, que incluso después de haberse convertido al catolicismo, cómo fue rechazado por su familia, por su comunidad en ese momento, ¿no? En esa sociedad, y cómo él escribe, como te decía, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, transforma una comunidad. Es impresionante, ¿verdad? Como un ejemplo, les decía San Felipe Neri, que incluso hay una escultura de él, ¿no?, en la Basílica de San Pedro, sí, ¿verdad?, en la Basílica de San Pedro, en el interior de San Felipe, como el apóstol de Roma, por haber reformado, transformado la ciudad en ese entonces, ¿no?, en carestía de fe cristiana. Por eso es impresionante estos santos, ¿verdad? Ya decíamos, hay de todo, por eso la iglesia es universal. Tanto escritores, tanto aquellos que hacen obras de caridad, o sea, de todo, que de verdad se deciden no por sí mismos, no se dejan guiar
por su ser hombre, sino que al contrario, se rechazan a ellos mismos para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos bautizados. Sí, y no les importó la carestía o lo que pudieron padecer a causa de Cristo, ¿no? Incluso simplemente sí, fueron sí. valientes. Sí, nunca los limitó eso, ¿no? El miedo, Sí, porque no. como seres humanos pues todos tenemos Sí, miedo, ¿verdad? sí. Y otras cosas, ¿verdad? Pero ellos no, nunca se limitaron, como veíamos, ¿no? Las necesidades que pasaron ellos, las dificultades, pero eso no los limitó a poder ayudar a los demás, a sus hermanos que veían a través de ellos a Cristo, y a través de ese avistamiento que veían en ellos, también ellos sentían, los hermanos, el amor de Dios, que yo creo que eso es lo que a veces nos falta en esos tiempos, ¿verdad? Sentir ese amor de Dios más a través de nuestros hermanos, de todos nosotros, ¿verdad? Que, como les decía, como bautizado nos corresponde a hacer. Sí, estas biografías son muy breves, ¿no? Pero si ves, sus vidas son... Sí, es nada más como un cortazo, ¿no? Sí. Muy chiquito sobre la vida de cada uno de los santos del oratorio, estos 5 santos. Pero también, como decías tú, no tuvieron miedo, aparte esa alegría que tenían al momento, como te decía al principio, de San Felipe, ¿no? Cómo murió a vez de sentir, miedo, así entregó su alma al Señor como el mismo Jesucristo, ¿no? Entregó Sí. su alma a Dios. Por fuera, digamos, tuvieron muchas carestías, ¿no? Pero por dentro estaban llenos del Espíritu Santo, de su amor de Dios. Sí, incluso como un ejemplo cuando los padres de aquí del oratorio van a ver a los enfermitos, todos les da miedo a la muerte, pero no, como diría San Pablo, es una ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Dios y, bueno, también si nos hemos portado bien, como dicen en mi pueblo, pues vamos a estar con Dios, ¿no? Porque es un trabajo que hay que ir puliendo, que hay que ir trabajando Ya lo cada dice día. John Henry Newman en una oración, ¿no? Un paso a la vez. Sí, sin que nos limite, como te decía, nuestro propio yo, sino que sea Dios el que reine en nosotros, que esté en nuestros corazones, así como San Felipe que lo pidió y estuvo, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo descendió sobre él, estaba dentro de él y actuaba conforme lo que Dios decía. Serían sus designios de Dios, no los designios de él, sino los de Dios, los que actuaban. Así es. ¿Qué más, Rocío? Nada más, eso es lo que podíamos rescatar. Hay más cosas, ¿verdad? No, Yo sí, creo. es extenso Muchas tema, cosas. muy Como, extenso. sí, San Pero no sé cómo estemos de tiempo. Sí, ya casi llevamos, bueno, ya llevamos hora y cuarto. Ya tal vez estarán durmiendo atrás de la cámara, ¿verdad? No es cierto. Bueno, pues ya para ya no aburrirlos, pues ya concluimos nuestro oratorio. ¿Te parece bien, Sí, Rocío? sí. Concluimos nuestro oratorio con una oración. También agradeciendo a todos aquellos que nos han visto a través de esta plataforma de Facebook, pidiéndole a Dios que pues se encuentren bien desde casa, que se estén cuidando. Y también les pedimos que recen por esta congregación del oratorio de San Felipe Neri, de aquí de esta ciudad de Puebla, que pidan por los padres, que pidan por los hermanos, que pidan por un servidor, para que seamos de verdad imagen y semejanza de nuestro Padre, pero sobre todo de Dios. Bueno, pues los invito, hermanos, a que nos pongamos de pie para concluir nuestro oratorio. ¿Nos podrías ayudar, hermana Rocío, con nuestra última oración para concluir? Con gusto. Oración final. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, por todos los dones que hemos recibido de tu gracia. Haz que siempre seamos dóciles y obedientes a tu voluntad. Gracias por todo lo que nos has dado en esta vida. Te pedimos perdón por aquellas veces que no hemos sabido agradecerte, pero sin en cambio, siempre nos muestras ese amor y esa ternura. Haz que siempre mantengamos esa actitud de alegría y de gratitud hacia ti, porque sé que tú nos amas, nos levantas, nos sostienes y nos preparas para ser mejores. Habita siempre en nuestros corazones para que nos configuremos a ti y sepamos reconocerte como nuestro Rey y Señor. Amén.
Amén. Y como dice la oración, que de verdad el Señor sea nuestro Rey en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros corazones. Y por eso vamos a cantar esta canción así. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, triunfante a su ley, que impere doquier, triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquier, triunfante a su ley, que impere doquier, triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Pues muchas gracias, otra vez les agradezco a todos que nos vieron, pero antes de irme ya nomás agradecerte, Rocío, por haber participado en este oratorio, de verdad, muchas gracias. Para mí fue un placer. Que Dios de verdad te colme de muchas bendiciones por toda la labor que haces, también por la congregación, porque también dice el Padre Raúl, tú eres la que manejas la página del templo, ¿verdad? Igual por allí evangeliza a nuestros fieles, a nuestra comunidad, y en agradecimiento de ello te ofrezco este pequeño detalle que con mucho cariño te lo doy, a ver si lo puedes enseñarles para que digan, no, pues está bueno el regalo que le dio, o dices, no, ya regrésaselo. Me levanté temprano a hacerlos, espero y te guste. ¿Sí le gustó? ¿Sí te gustó? Bueno, me levanté temprano a hacerlo. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, y pues sigámonos cuidando desde casa. No sé si el Padre Superior nos pudiera dar la bendición, o aquí el Padre Raúl, Padre Ángel, para todos aquellos que nos están viendo. ¿Quién se anima? ¿Nadie? El Señor esté con ustedes, Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que tengan una bonita tarde y que el Señor les acompañe. Gracias, y sigámonos cuidando desde casa. Dios los bendiga a todos.